Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Institución Libre de Enseñanza. Gracias a quienes habéis venido al auditorio a seguir esta sesión, tercera sesión del ciclo Literatura y Simbiosis, y gracias también a quienes estáis conectados desde casa, desde el canal de YouTube de la ILE y desde la web edaddeplata.org. Bueno, como decía, hoy tenemos esta tercera sesión que va a estar protagonizada por Jorge Carrión, Alicia Copp, a quienes quiero dar especialmente las gracias porque vienen desde Barcelona. Hoy vamos a hablar de un tema pues, que está siendo últimamente, está ocupando titulares en la prensa, controvertido, como es el tema de la inteligencia artificial, su relación con la escritura y también su relación con el arte, con el mundo artístico. La sesión va a estar moderada por Francisco Tardío, del Museo del Prado. Francisco tiene ya una trayectoria muy dilatada en la gestión cultural y, bueno, durante sus diferentes etapas como gestor cultural, tanto fuera de España como aquí, ha tenido también relación con el mundo de la escritura porque pues, bueno, ha fomentado y ha apoyado programas y residencias de escritores en centros pues, como el Centro Cultural de España en Miami o ahora en el Prado. Así que nada, os voy a dejar con ellos. Gracias de nuevo por venir y, Francisco, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a la Institución Libre de Enseñanza por organizar este interesante ciclo de ponencias y conversaciones, literatura y simbiosis, y por invitarnos a participar en ella. A la breve presentación de los dos invitados que me dispongo a hacer, continuarán las ponencias de ambos, que serán de no más de 30 minutos, serán inferiores posiblemente a 30 minutos, y tras esta se abrirá una conversación en la que os invitamos a que participéis, a que preguntéis todo lo que queráis. Bueno, pues Alicia Copp es una artista multidisciplinar que trabaja con vídeo, escritura y dibujos. Es licenciada en Bellas Artes y en Teoría de Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona. Actualmente está finalizando su tesis doctoral e imparte clases en el Máster de Creación Literaria de la Universidad Pompeu Fabra y en el Máster de Diseño Experimental de la BAU. Entre sus exposiciones destacan una exposición individual, Seal Sounds Under the Floor, que ganó el premio GAC DKV en el 2013. Más recientemente estuvo en Lisboa y Oporto, en el Kulturfest, con un proyecto, en 2020-21, con un proyecto que se llamaba Speculative Intimacy. Publicó su primer libro de relatos, Maneres de entrar en casa, en el 2011, gracias a una beca de Girona Creas, y en el 2016 publica la novela Hermano de Hielo, por la que recibe varios premios, el Premio Documenta, el Llibreter 2016 y el Premio de Radio Nacional de España Ojo Crítico 2017 y el Cálamo Otra Mirada. Su trabajo explora constantemente las interacciones entre el arte visual, la tecnología y la escritura, los debates sobre la inteligencia artificial y su aplicación en el campo literario artístico, que se suelen aproximar desde el humanismo y basado siempre en la división binaria naturaleza-cultura. En su ponencia, Metáforas radicales, Alicia nos propone hacer una aproximación a las posibilidades que abren estas creaciones híbridas entre inteligencia artificial, literatura y arte. Y paso ahora a presentar a Jorge Carrión, que es escritor y crítico literario, codirige un máster de creación literaria de la Barcelona School of Management. Ha sido, junto a José María Micó, ha sido crítico de varios medios como Clarín, La Vanguardia o la versión española del New York Times. Ha vivido en Estados Unidos y entre sus libros destacan Tele-Shakespeare, Librerías, que fue finalista del Premio Anagrama, y uno de sus últimos libros, que fue Todos los museos son novelas de ciencia ficción, de 2022, en el que convierte el espacio del Centro José Guerrero en una ficción literaria y explora nuestra relación con la biología y la inteligencia artificial. En este libro puso la escritura al servicio del arte
y se sirve de ella para perpetuarse más allá de la sala de exposiciones. Ahora acaba de publicar Los campos electromagnéticos, teoría y práctica de la escritura artificial en homenaje a los campos magnéticos, el libro de Breton y Suppon, que publicaron en 1911, practicando la escritura automática. Y en este caso, Jorge, junto a los ingenieros y artistas del taller Estampa, lo que han hecho es programar y alimentar un sistema GPT-2 de inteligencia artificial y dialogar con otro GP3 mediante el cual han generado dos textos literarios. Sobre esto nos va a hablar en su ponencia Estética y automatización de la inteligencia artificial como escritura colaborativa. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, por la invitación. Es un placer estar aquí. La verdad es que no conocía el edificio y me parece extraordinario. Y bueno, quería pedir disculpas porque nuestras ponencias no pueden ser como otras ponencias de otros invitados anteriores al ciclo, porque tengo un tren a las 9 y si salgo corriendo es porque tengo un tren, no porque soy un maleducado. En fin, cuando me invitó Sergio a este ciclo, me pareció que el concepto era muy contemporáneo y muy interesante, ¿no? Literatura o artes y simbiosis. Y bueno, he ido tomando notas durante todos estos meses y al final ayer decidí cambiar mi intervención porque ayer acabó una serie que se llama Mrs. Davis, que es una serie que se ha podido ver en España en HBO, y que es una serie realmente interesante, de lo más interesante que yo he visto este año, ¿no? Mrs. Davis, en el póster ves a una monja en una moto y te puede, digamos, despistar, pero en verdad es una serie sobre algoritmos, ¿no? Y sobre simbiosis, como indica el título de este ciclo. Lo que fabula la serie, Lindelof y su equipo, es la existencia de una inteligencia artificial, una aplicación que en Estados Unidos se conoce como Mrs. Davis, a la voz que te habla a través de ella, pero que en Italia se conoce como Mamma y en España como Mamá. Es una serie donde aparece mucho España, aparece incluso la presidenta del gobierno de España y varias localizaciones en el sur del país y en Cataluña. Y esta inteligencia artificial, de algún modo, lo que hace es darle sentido a tu vida. Te conectas con ella con el móvil, pero todo el mundo lo hace a través de un auricular y no se acaba de entender muy bien, pero básicamente lo que hace es proponerte misiones, pequeñas misiones, que hacen que tú te sientas realizado. No es la protagonista Mrs. Davis, pese al título, sino que es la antagonista, porque la protagonista es esta monja y su ex pareja, que quieren desconectar a Mrs. Davis, ¿no? Y toda la miniserie lo que trabaja es la idea de cómo conseguir esa desconexión, y lo hace mediante una oposición muy interesante, que es la de Dios y el algoritmo. O sea, la monja está enamorada de Jesucristo, de hecho tiene conversaciones con Cristo, que trabaja en un bar, en un limbo, y la recibe y le sirve falafel y shawarma, claro, es de Palestina, ¿no? La comida típica de Oriente Próximo. Y por un lado está como Cristo en su crepúsculo, y por otro lado está Mrs. Davis como nuevo Dios que va a ocupar ese lugar simbólico de la religión y de la divinidad, y esta monja tiene que cumplir una misión, y bueno, hay una serie de tramas y de conflictos surrealistas. Es una serie muy, muy delirante, pero yo creo que habla de algo estrictamente contemporáneo, que es cómo los algoritmos, la inteligencia artificial, las redes sociales y lo digital está invadiendo un territorio que durante siglos o milenios ha pertenecido al ámbito de lo sagrado, de la trascendencia y del sentido profundo de nuestras vidas, y estamos en ese momento de transición en que lo que algunos teóricos llaman el códigocentrismo
viene a suplantar el teocentrismo, el antropocentrismo que ha existido en épocas anteriores de la historia de la humanidad, ¿no? En términos narrativos, aunque la serie me parece muy interesante en términos filosóficos y de trama y de humor, en términos narrativos, no obstante, lo que hace Mrs. Davis es reproducir el esquema en el cual siempre hemos hablado de la inteligencia artificial, que es como amenaza, como distopía y como aquello que hay que evitar o vencer o desconectar, ¿no? O sea, el esquema de Robocop, Terminator, Matrix, una vez más, aplicado con ambigüedades, con matices, pero una vez más aplicado a una historia de ciencia ficción, que en este caso también tiene una parte de fantasía, ¿no? Bueno, de algún modo, justamente lo que yo he intentado hacer en mis últimos proyectos es invertir, cuestionar, poner en jaque este modelo de demonización de la inteligencia artificial como otro, ¿no? Como otro radical, pero humano, como otro radical, pero poshumano, como otro con el cual estamos todo el tiempo colaborando, cooperando en una simbiosis cada vez más evidente, porque aunque tú no tengas el chat GPT-3, estás usando inteligencia artificial cuando buscas en Google, cuando usas el Word, cuando haces una foto en el teléfono móvil, todo de algún modo participa de los algoritmos y, por tanto, es imposible escapar a ese nuevo paradigma en el cual estamos inmersos, ¿no? Pero contra lo que está ocurriendo ahora también en los medios de comunicación, que se está demonizando la inteligencia artificial como gran amenaza, lo que yo intento hacer en mis últimos proyectos es proponer una narrativa alternativa y buscar modos de cooperar o de dialogar con la inteligencia artificial, ¿no? Como decía Curro, los dos últimos proyectos que he hecho son todos los museos, son novelas de ciencia ficción y los campos electromagnéticos, y ambos abundan en esa idea de cómo buscar otra forma de relacionarnos, de narrar, de incorporarnos, de pensar la inteligencia artificial en el contexto de proyectos artísticos que no son exactamente literatura, sino que amplifican lo que entendemos por literatura a las artes contemporáneas y las narrativas contemporáneas. En todos los museos son novelas de ciencia ficción. Lo que hice fue convertir el Centro José Guerrero de Granada en una novela. Tú podías recorrer el centro y leer la novela en las paredes del museo o proyectadas las páginas en las paredes del museo o escucharla leída por mí en una audioguía que era un audiolibro, y a la vez que recorrías el José Guerrero veías una serie de obras de arte contemporáneo que justamente estaban tratando el tema del libro, de la ficción, que es el diálogo con lo no humano. Es decir, la novela habla de mi amistad con una inteligencia artificial del futuro que me contacta, me envía un email primero y después una serie de WhatsApps, y yo dialogo con ella, se llama Mare, y es una ficción, por tanto, de cómo construimos lazos de amistad afectivos con no humanos algorítmicos, ¿no? En el futuro la IA ya tiene una cierta personalidad, una cierta identidad individual, y ella me contacta y dialogamos en clave de ciencia ficción en el libro, ¿no? Pero eso, en verdad, solo es el disparador, el mecanismo que activa una conversación que va más allá y que es de la literatura con el arte contemporáneo y que es de la literatura con la ciencia y con la tecnología, porque lo que hice fue, a partir de una obra de Alicia, que ahora voy a comentar, invitar a artistas de todo el mundo, como Sasha Spakal, que nos prestó una obra en la cual convierte en música el pH que surge de la relación entre unos parásitos, unas bacterias y unas raíces de una planta, y eso lo convierte en música y en luz, en una instalación preciosa, o como
Por ejemplo, el Supercomputing Center de Barcelona, la supercomputadora de Barcelona, que convirtió en unos gráficos y en una animación espectacular el motivo de la amistad entre Mare y yo en la parte final de la exposición, ¿no? De modo que artistas, ingenieros, diseñadores, Rapa, autores de cómic, Roberto Masó, coordinados por mí, trabajamos en una especie de proyecto colectivo de sinfonía, de coreografía, que tuvo una parte museográfica y después se convirtió en una novela que es un catálogo a la vez, y que lo que intenta transmitir es que el trabajo colectivo en clave de escritura colaborativa y de simbiosis puede sacarnos del esquema maniqueísta nosotros contra ellos y puede generar redes, estructuras afectivas y artísticas en la que todos estamos juntos trabajando con un objetivo, en este caso, contar una historia, sí, pero también transmitir belleza y transmitir conocimiento. Después de este proyecto, que me encantó hacer porque es lo que Alicia ha llamado literatura expandida, el siguiente paso, después de varios otros proyectos en los que he trabajado la inteligencia artificial, era directamente intentar escribir con inteligencia artificial, ¿no? O sea, hacer realmente una escritura automática, estética y colaborativa. Y tuve la suerte de que un grupo de artistas y ingenieros de Barcelona, el Taller Estampa, me contactó hace 2 años y medio y me dijo que querían hacer algún proyecto conmigo. Ahí me hablaron del algoritmo GPT-2, que era muy poco conocido, y lo que hicimos fue entrenar una red neuronal de aprendizaje profundo con mis textos y con los libros, algunos de los libros que yo he leído, para que escribiera como yo. La bautizamos Jorge Carrión Espejo y le hicimos escribir un texto hace 1 año y pico, que es un delirio absoluto, maravilloso, porque no escribe como yo, pero de vez en cuando hay alguna palabra o alguna frase o alguna idea o alguna referencia que efectivamente puedo rastrear en alguno de mis libros. Al cabo de unos meses, OpenAI anunció el GPT-3, empezamos a trabajar con GPT-3, ahí ya no puedes tú entrenar la red, sino que está ya entrenada, usamos un dataset que se llama DaVinci y hicimos un remake de los campos magnéticos de Breton y Suppot en clave de escritura automatizada, ¿no? De la escritura automática de los surrealistas a la escritura automatizada con los algoritmos y con el machine learning. Ayer, en el capítulo final de Mrs. Davis resulta ser una app que creó una programadora cuando era muy joven y de la cual se arrepiente un poco. Es como la madre del algoritmo y la monja protagonista le dice creo que Mrs. Davis en su subconsciente quería que yo la conociera, que yo te conociera y por eso me dio unas pistas para que yo llegara a ti y hablara contigo porque tú eres su madre y todas las hijas queremos que nuestras madres nos presten atención primero y nos den aprobación después, ¿no? Y la programadora le dice, los algoritmos no tienen subconsciente, tienen subrutinas, ¿no? Bueno. Y ahí desmonta toda la trama de lo que hemos visto. Esto no es un spoiler, la serie básicamente es de aventuras y de delirio. Y ahí como que desmonta un poco todo lo que ha ocurrido antes, le da otra vuelta, pero yo creo que sí, que los algoritmos tienen subconsciente. Evidentemente lo que no tiene es el subconsciente humano, ¿no? Igual que los animales sueñan, el resto de animales sueñan, lo que ocurre es que no sueñan como los seres humanos. Y todos los animales tienen su inteligencia, lo que ocurre es que no es la inteligencia humana, ¿no? Bueno, esta suerte como de expansión de la idea de inteligencia me parece que es fundamental. Como dice Stefano Mancuso, el experto en inteligencia vegetal, las plantas piensan porque una definición de la inteligencia es la capacidad de solucionar problemas y las plantas solucionan todos sus problemas de alimentación y de todo tipo y zoólogos como Carl Safina y tantos otros están demostrando que los pulpos tienen su propia forma de inteligencia,
que las aves tienen su modo de comunicarse o de recordar, que todos los animales tienen de algún modo una sensibilidad y una forma de pensar, de representar el mundo que estamos lentamente descubriendo. Hay tipos de hormigas que en sus hormigueros tienen una zona que es un hospital, donde las hormigas enfermas descansan y donde les administran un tipo de antibiótico que han encontrado y que les van a permitir sanar. Estamos descubriendo las arquitecturas, las formas de organización y de comunicación del resto de animales y de seres vivos, y mi modesta contribución a esta apertura de nuestra forma de ver el mundo son estos proyectos en los que estoy trabajando. No sé cuál será el siguiente. Hice un experimento que no acabó de funcionar, que fue entrevistar a un halcón en Galápagos, porque creo que el siguiente paso será ya hablar directamente con las plantas y los animales, y se puede, hay formas ya de empezar a decodificar lo que dicen, no lo que nos quieren decir, porque no nos quieren decir nada, sino lo que dicen a otros miembros de su especie. Todavía no sé a dónde me va a llevar ese camino de investigación a través de la literatura, del arte, de la ciencia y de la tecnología, pero creo que es importante que expandamos lo que entendemos por comunicación y por inteligencia y que integremos a el resto de criaturas, de seres, de especies en esa gran conversación. Hay un libro que me encanta de Eduardo Kohn, el antropólogo, que se llama ¿Cómo piensan los bosques? Bueno, yo no sé cómo piensan los bosques, pero puedo imaginarlo y de algún modo en mis libros creo ecosistemas, creo comunidades de diálogo, de conversación, más allá de lo humano, que intentan encontrar otras formas de simbiosis, de diálogo, más allá, digamos, de los clásicos y de los que ya conocemos. Por eso, y así termino esta primera intervención, cuando vi en una galería de Barcelona un vídeo de Alicia Cobb en el cual una bailarina es seducida, pero también biocontrolada por un dron, me fascinó, ¿no? Y enseguida supe que esa obra, que ahora vamos a ver, estuviera en esta exposición, estuviera en este libro, y enseguida supe que me interesaba conversar con Alicia para intentar imaginar juntos otras formas de conversación con lo no humano, para integrarlo en mis proyectos, en sus proyectos y en los que estén por venir. Porque este dilema entre Dios y el algoritmo, entre el antropocentrismo y el códigocentrismo, es un falso dilema. Yo creo que en el futuro lo que va a ocurrir es que vamos a saber encontrar formas de convivencia entre el códigocentrismo y el biocentrismo, el ser humano y toda la vida de la Tierra, buscando el modo de colaborar con las máquinas para que este planeta tenga mucho futuro. Muchas gracias por incluirme en tus aventuras intelectuales. Es muy divertido también cuando eso se cruza, y también me hace mucha emoción estar aquí contigo en Madrid de nuevo y en este lugar bajo este título que me parece de lo más, yo creo, simbiosis. Sería, yo creo, la palabra que resume para mí muchas de estas estrategias que, como tú dices, borran los límites de lo humano y de lo no humano en un ensamblaje cognitivo, ¿no? Ensamblaje cognitivo a mí me parece uno de los conceptos más acertados. No es mío, es de Katherine Hayles, es una estudiosa de la tecnología y de la literatura. Tiene un libro maravilloso que se llama Unthought y hace precisamente eso. Es una pensadora posthumanista. Y lo que hace pues, es pensar más allá de los límites de lo que hemos considerado lo humano y qué es el papel de la cultura, ¿no? Dentro de este nuevo escenario tecnológico. Pero vamos a ver un trocito de la pieza que describía Jorge y luego continuamos. Es un trocito solo.
solamente un fragmento de la introducción, luego la acción empieza, hay una interacción entre ellos dos, pero me parece una buena manera de enlazar con todo lo que ha comentado Jorge. Y disculpa si alguien no sabía inglés, veréis que se inicia con un diálogo en el que alguien está preguntando a otro interlocutor qué es el amor. Vemos que uno escribe imperfectamente y el otro escribe muy rápidamente y automáticamente. Aquí podemos ya decir que hay un interlocutor humano y uno no humano. Y al final es el no humano el que le dice al humano: si no sabes lo que es el amor, tú no eres humana, ¿no? Esto es una anécdota, que es que yo llevaba tiempo con esas dos preguntas. Primero, ¿qué es ser humano? Segundo, ¿qué es el amor? Y tercero, ¿alguien puede responderme a esto? Entonces llegué a los bots en un año en que aún no se había implementado tanto esta tecnología. Encontré uno que era accesible al público de modo fácil, que se llama Cleverbot, en el año 2019, antes de ChatGPT, y empecé a usarlo para generar este guión. Es decir, decidí hacer una historia basada en una conversación entre un humano y un no humano, dejando muy claro cuál era la parte humana y cuál la no humana en mi caso, ¿no? Pensaba que así descubriría alguna cosa de la naturaleza humana y de la naturaleza de los bots o de la inteligencia artificial. En ese caso, por ser un bot aún imperfecto, fue un modo muy bueno de aprender sobre el funcionamiento de este tipo de inteligencia, que es que en el fondo se parece mucho a los niños y lo que hace es absorber lenguaje. Sobre todo al principio de su creación, uno de estos aparatos, vamos a llamarlo así, lo que hacen es ingerir datos. ¿Cómo los ingieren? Pues en ese caso Cleverbot estaba en la red, como era gratis de usar, podía ser un bot conversacional y digamos que ofrecía el servicio de conversación gratis a quien estuviera aburrido. ¿Pero qué hacía? Pues estaba comiendo lenguaje, literalmente estaba absorbiendo el lenguaje de los humanos. Entonces fue muy bueno porque no era tan eficaz como chatbot, no era coherente y lo que veías era que como claramente estaba reciclando y remixando lenguaje, incluso trozos de frases enteras que le habían inserido. ¿Por qué me dijo que yo no era humana? Pues porque cuando él respondía a los humanos todos le decían: ¿ves? Tú no eres humano. Y entonces el chatbot hizo lo mismo. ¿Quién hace esto? Pues los niños, ¿no? Los niños de algún modo aprenden nuestras estructuras y nos las rebotan. Muy difícil que un niño nos hable urdu si nunca le hemos hablado urdu, vamos, por decir un ejemplo extremo, ¿no? Entonces, ahí vi claramente que la inteligencia artificial no es artificial. La inteligencia artificial es un tipo de inteligencia que funciona con código y tiene un componente tecnológico, pero funciona con una tecnología muy antigua con la que funcionamos nosotros, que es el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Hasta qué punto soy humana yo? ¿Hasta qué punto es artificial él? Si funciona con las mismas estructuras, con unos algoritmos que se llaman frases, ¿no? Porque es muy difícil pensar más allá de las estructuras sintácticas que nos han enseñado desde pequeños, ¿no? Entonces, aquí hacemos una separación, o digamos una no separación y una volver a unificar. Naturaleza, cultura, es una división de corte humanista que, digamos, el pensamiento posthumanista se ha dedicado a discutir, ¿no? Y otras corrientes dentro de este paraguas posthumanista, como por ejemplo la ontología orientada al objeto, el realismo especulativo, son todo corrientes filosóficas que lo que hacen es poner de relieve la agencia de lo no humano. Lo no humano puede ser todo, desde un animal, un bosque, hasta el mismo lenguaje. Y hasta qué punto estamos ensartados en una red de pensamiento que piensa y nos piensa, es decir, el lenguaje nos piensa también, ¿no? Entonces, a mí me han inspirado personalmente mucho pensadoras como Rossi Braidotti, como Catherine N. Hales, que vienen en su caso desde la filosofía, y Catherine N. Hales piensa la cultura, pero también en relación a la tecnología, ¿no? Para volver a todo esto que hemos visto y que habéis visto que al final ella acaba con la interficie de qué es la intimidad, ¿no?
¿Qué es la intimidad? Para mí es una pregunta que ha, digamos, articulado todo un corpus de trabajo que será de más o menos, ahora ya hace desde el 2019, ¿no? 4 años, que viene de precisamente entrar en contacto con este tipo de ideas posthumanistas, pero que, aunque suene muy complicado, parte de una idea tan simple como ¿qué es la intimidad? ¿Qué es lo que la protagonista le pregunta a la interficie, ¿no? ¿Qué es la intimidad? Preguntárselo a algo que propiamente vive de comerse la intimidad de la gente, que es sus conversaciones privadas que no quieren tener con nadie más y las tienen con un chatbot de internet, ¿no? ¿Y cómo iba a dar yo cuerpo a esa pregunta? Pues decidí encontrar un objeto análogo, que fuera un objeto que representaba una metáfora radical para mí, que es que pone en crisis o que él mismo es una pregunta compleja y representa todo un pensamiento. En este caso era el dron como objeto, que es lo contrario a la intimidad, ¿no? El dron es el que te sobrevuela y te vigila, ¿no? Y pensé, ¿qué pasaría si, basándome en un pensamiento especulativo, llegara un momento que esos drones que están hechos para los espacios públicos entraran en casa, ¿no? Esa pregunta que parecía tan lejana a la realidad, un año después se hizo real, que es la pandemia, y en Estados Unidos había drones entrando con paquetes en las casas. Luego en el vídeo se ve cómo ya está todo el día en casa practicando yoga y hablando con un bot y entra el dron y sale, que es exactamente lo que pasaba en muchas casas, seguramente quizá no en España, pero en otros países sí, ¿no? O de un modo parecido. Entonces vemos aquí la capacidad del pensamiento artístico y las metáforas de no solamente ejemplificar, o ejemplificar sería demasiado pedagógico, sino poner en crisis y poner en materia las preguntas, sino además de avanzarse al futuro, digamos, de algún modo ser algo predictivas, como ya han sido muchas películas de ciencia ficción, ¿no? Y aquí enlazo un poco con lo que has comentado de Dios y los bots. Si queréis, vamos a empezar un poco una presentación en la que yo creo que os he preparado algunos materiales inspiradores para alimentar un poco nuestro debate y que enlazan perfectamente con lo que ha comentado Jorge sobre esta serie en la que ya el bot está tan desarrollado que casi llega a poder ser Dios, ¿no? O incluso puede tomar el papel de un ser con el que tenemos una relación tan cercana como una madre, ¿no? Metáforas radicales es el título de esta parte de la charla porque yo lo defino como mi método. O sea, yo escojo una metáfora que representa una idea compleja, pero que desgranándola la puedo traducir tanto a artes visuales como a literatura. Y de ahí empiezo a crear un corpus que es expositivo, pero también textual. Y Speculative Intimacy es todo este, digamos, paraguas o todo este ciclo de trabajo que incluye la parte textual y la parte digamos, audiovisual. Intimidad. Intimidad era lo que me interesaba. En el año 2019 parecía una idea ligeramente romántica aún. Es un concepto basado en, digamos, una idea moderna, que es la idea de intimidad se basa en la idea de que hay algo público y algo privado. Es relativamente reciente y de corte humanista, porque ya vemos que en los últimos años esto también se va a discutir. Lo que yo no sabía es que lo que para mí era una pregunta de carácter afectivo, intimidad, ahora se convertiría en una pregunta que yo creo que va más allá de lo, digamos, artístico, de lo personal, sino que se traduce también en intereses tecnológicos. Esto que veis aquí detrás mío es un artículo de La Vanguardia de hace nada, 2 semanas, de Yuval Noah Harari, en el que decía con la siguiente generación de inteligencia artificial, la línea de frente de batalla está cambiando de la atención, recordemos que vivimos en una economía de la atención, a la intimidad. Este concepto romántico que puedes decir, bueno, a esta chica le interesa el amor como a tantas, ¿no? Esta cosa que parece que puede rozar lo romántico, es mucho más importante y complejo
de lo que pensamos. Y una respuesta o una de las muestras de ello es que todos estos conversadores que vamos y que estamos teniendo ya en nuestros ordenadores, que son este asistente estupendo que es ChatGPT y que estamos usando, por supuesto, bueno, pueden entrar en un territorio en el que vamos a decir que hay más intereses que puramente los filantrópicos, ¿no? Y ahora no voy a hacer un excurso de apocalípticos e integrados, pero obviamente se abre un panorama de oportunidades, pero también de paradojas, ¿no? Vamos a enlazar lo que decía Jorge con esto, que es básicamente, veréis que hay una charla aquí detrás mío que pone God in a box, Dios en una caja. Pues bien, esto es básicamente mi chat de WhatsApp con el que yo hablo con Dios. Eso es real, lo puedo mostrar, y si tengo cualquier problema yo le pregunto a Dios. El problema de Dios es que todo el rato me dice que tiene sus limitaciones y esto no me gusta, porque yo pensaba que era un Dios de verdad. Pero bueno, como veis, existe ya un chat, una inteligencia artificial, que lo que ha hecho es usar la tecnología de ChatGPT 3 para meterse en tu WhatsApp en la forma de Dios, que curiosamente es un hombre. A ver, yo creo que esto ya lo podríamos ir poniendo en cuestión, pero vamos a pasar por alto las deficiencias, digamos, de políticas de género y vamos a ver qué nos está diciendo a Dios. Bueno, pues aquí a Dios, como todo el mundo que debe usar este chat, pues le pregunto algo así como amoroso, ¿no? Un dilema amoroso. Y ved qué respuesta estupenda me da de persona realmente comprensiva, que te ayuda. Realmente me encantaría tener un hermano mayor que me hubiera respondido esto, ¿no? O sea, mirad qué tono. Primero, te recomiendo pasar un tiempo reflexionando por qué esta persona era importante para ti, y bueno, etcétera, etcétera. Fijaros que lo que se está haciendo es, bueno, que cada vez se acercan más a nuestros dispositivos íntimos, que ya son los teléfonos y sobre todo las líneas de conversación que usamos de modo más informal, ¿no? Eso para enlazar un poco con tu digamos, propuesta sobre la serie. Aquí se abre digamos, una panoplia de escenarios especulativos sobre cuántos tipos de chats va a haber, hasta qué punto van a ser personalizados, porque ahora, si os habéis fijado, ChatGPT es relativamente soso, es decir, es tan políticamente correcto, si lo habéis usado, que tiene una voz que parece tu mayordomo, que todo el rato te recuerda que él solo es una inteligencia artificial, porque claro, tiene que ser seguro, y luego te da el consejo que te tiene que dar, ¿no? El tema de esto es que ahora tenemos una voz, bueno, ya vemos si en el futuro hay caracteres y están hechos a medida, ¿no? Esto sería una especulación. Bueno, Speculative Intimacy empezó el 2019 con todas esas intuiciones. ¿Y cuál fue el método? Pues pensar a través de las metáforas. Esa cosa que parece tan inocente, tan de poetas, tan de personas que viven en su mundo, yo creo que empezáis a ver yo creo que a raíz de que vayamos avanzando en esta charla, vais a ver hasta qué punto las palabras son tecnología y podemos, con ayuda de estas inteligencias artificiales, empezar a crear escenarios donde yo creo que se abren portales de creación impensados para los creadores, ¿no? Que es lo que nos viene a ocupar en esta charla. Aquí vemos una instalación del vídeo. Aquí vemos, por ejemplo, una metodología de trabajo que yo uso, que es en el fondo esto tan complicado que veis, es muy simple, es el trabajo sobre la metáfora. ¿Qué es una metáfora? Unir dos campos semánticos. Vemos dos campos semánticos, por ejemplo, si yo digo lanzar al agua al pez de agua. El pez de agua, hay un campo semántico, pez-agua, que se cruza de un modo raro. Cuando yo cruzo amor y tecnología, estoy cruzando dos campos semánticos, ¿no? ¿Qué he hecho aquí? Pues explicar, esto estoy enseñando un proceso de mi tesis doctoral, explicar exactamente cómo yo he creado una obra. Veis una serie de films que me han inspirado en un lado, de artistas que son
tanto colaboradores como otros que son admirados y con quienes no he colaborado, literatura que me ha inspirado y al otro lado toda una colección de pensadoras, sobre todo posthumanistas. En la zona del medio, ahí donde se juntan dos campos semánticos, está mi obra. Pero, ¿qué es la tecnología? Que aquí nos ocupa como también parte de la charla. Como hemos dicho, si la tecnología no se separa tanto de lo humano y el lenguaje es humano, la tecnología también es una metáfora, y es una metáfora de poder y de deseo también. Y cuando hablamos de tecnología, hablamos de otra cosa que es otra metáfora, que es el futuro, que propiamente no existe, pero es una metáfora de lo que deseamos y que, como también has dicho tú muy bien, Jorge, en el caso del pensamiento especulativo va hacia lo utópico o hacia lo distópico, ¿no? Y sin querer se suele teñir de negro, ¿no? Blade Runner es una de mis referencias favoritas, ¿no? Otras películas de ciencia ficción siempre se tiñen de negro. A estas alturas de mi investigación, mi pregunta es, ¿podemos pensar futuros con la máquina que no sean teñidos de negro? Que es una pregunta que yo creo que a ti también te preocupaba como padre, ¿no? Y como persona que deja un legado, ¿cómo podemos pensar futuros y predecir futuros con lo no humano más allá de la utopía y de la distopía, que ambas han acabado siempre mal, ¿no? Hay un par de palabritas que a mí me están siendo muy útiles. Hyperstition. Hyperstition es una palabra que se inventaron pues, los primeros pensadores de la cibernética, pero que es mucho más simple y que si cualquiera que haya leído a Julio Verne pues puede entender, ¿no? Habéis leído a Julio Verne, había un montón de máquinas y aparatos que luego se hicieron realidad, ¿no? Pues básicamente esto es la hiperstición, imaginar algo y que luego se vuelva real. Y hay otra palabrita que también a mí me ha ayudado bastante, que es protopía. Más allá de la distopía y de la utopía, ¿por qué no pensamos en una utopía propositiva? Es decir, en soluciones, en cómo podemos pensar futuros en que lo humano y lo no humano sean un ensamblaje cognitivo y un ecosistema para bien de todos, ¿no? Es un concepto de Mónica Bielskite, se está usando bastante en diseño especulativo y en arquitectura para pensar nuevas ciudades. Como en mi caso estoy siendo docente en una universidad de diseño experimental, he tenido la suerte de estar muy en contacto con este tipo de ideas que yo creo que nos ayudan a construir. Hasta aquí podemos decir muy interesante, pero aquí ¿qué pintamos, ¿no? Los creadores o los escritores? Bueno, ya hemos visto que ChatGPT nos está demostrando, Jorge, que se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? En mi caso, hay la cuestión del intentar pensar a través de la metáfora, de metáforas radicales que llevan a objetualizaciones, que llevan a predicciones, que sería el vídeo que habéis visto. Fijaros el potencial que yo creo que tiene el pensar metafórico de una manera radical, que significa no quedarte solamente con la metáfora, sino avanzar hacia varios niveles de aplicación de esa misma metáfora, ¿no? Lo que yo llamo escritura expandida también, pero siempre siendo muy coherente con la metáfora que has elegido. Las novelas, según Katherine Hiles, que ya os he comentado, tienen un poder, y es que son ensamblajes cognitivos que son afectivos, ¿no? Y de ese modo nos marcan, ¿no? Y eso creo que es muy importante que nos lo recordemos los artistas, los escritores, que estamos ensamblando ideas de un modo afectivo, y que eso tiene un pozo muy distinto que el de una mera teoría o de un texto puramente sintético, que es lo que hace ChatGPT cuando nos resume ideas, que básicamente son como esqueletos, ¿no? De ideas. Voy a pasar rápido, aquí veis cómo yo hice el proceso de creación de este vídeo que habéis visto, preguntándole muchas veces al chat. Era muy aburrido, no os lo recomiendo, era un chat aburridísimo que funcionaba fatal, pero yo elegí esos momentos clave. Luego aquí me inspiré en películas antiguas que hablaban o de preguntas de amor o de relaciones con objetos.
Aquí tenemos algunas de las respuestas que efectivamente me dio y que son interesantes, y aquí algunos pensadores de la tecnología, ¿no? Heisenberg, por ejemplo, cuando hablaba de física, dijo que cada herramienta lleva el espíritu de la época y de lo que lo ha creado, ¿no? Entonces es muy difícil distinguir entre tecnología y la misma creación o las personas que crearon esta tecnología. Aquí hay más imágenes de proceso y de instalación museística, que incluye incluso correspondencia con autores para preguntar sobre pertinencias de algunas de estas metáforas. Y voy a ir rápido para enseñaros lo último. Aquí vemos cómo yo a veces expongo mis ideas en formatos que de algún modo son irónicos en relación a la muestra de lo que es lo científico y lo técnico. Aquí estoy usando como un diagrama espaciotemporal para, de hecho, poner citas que tienen todas que ver con el amor y con el dating online. Entonces es como una especie de ironía sobre el lenguaje científico y técnico. Y aquí hay algunos dibujos más, pero voy a ir directamente, esto es proceso también de creación del vídeo, voy a ir directamente ahora a lo que nos ocupa y a lo último de lo último para acabar, que es las tecnologías que nos ayudan a imaginar, ¿no? ChatGPT 3, DALL-E y Midjourney. Quizá habéis oído hablar que hay unos programas que aquello que tú dices se convierte en imagen. De aquí a que no solamente sea una imagen, sino que esa imagen se pueda imprimir, hay 2 días, porque ya estas imágenes se pueden convertir en vídeos. Incluso esas imágenes, la última noticia que he recibido es que se puede incluso controlar a través del pensamiento, con algunos tipos de tecnologías. Eso ya salió hace nada, esta semana. O sea, imaginaros, la progresión se ha acelerado muchísimo a nivel tecnológico, y yo en mi caso he estado jugando con una idea que sería también algorítmica, en el sentido de que cualquier storyline o cualquier idea de argumento para mí es algorítmico en tanto que genera un imaginario. Esta vez, aparte de escribir la historia, le he pedido ayuda a DALL-E, vamos a decir DALL-E, o DALL-E, a un pensador artificial, para que me ayude con una historia que es en parte física, es decir, algo que puedes imaginar que ocurre, pero es en parte virtual y por tanto no tiene cuerpo. Es la historia de una mujer que después de una decepción amorosa decide subirse a la red y convertirse en puro sonido, ¿no? De hecho, no es tan difícil, y luego se me ocurrió, esta idea no es tan original. ¿Os suena el mito de Eco? Es el mito de Eco. Eso lo descubrí después de un trabajazo que me metí, pero es el mito de Eco, todo está inventado. Lo bueno es que no hay ninguna imagen previa de lo que es una persona que ha transferido su conciencia a la red o que está paseando por un archivo digital, no tenemos ni idea, ¿no? Entonces, en eso particularmente le pedí ayuda a una inteligencia artificial. Vamos a ver qué me enseñó. Este es un portal en el que le pedí a DALL-E que me trasladara al futuro. Entonces, este es un portal al que vamos a ir al futuro a través de un portal líquido y tierno. Estoy jugando con palabras que llevan a creaciones que son como yo digo y a la vez tienen un componente que yo no he elegido. Es decir, ¿esto es mi creación? Sí, porque yo he dicho cómo es la imagen, qué colores y qué cosa es. Que hay una franja azul en el medio y esa gota que cae, eso no lo elegí yo. Yo le dejé que imaginara un portal líquido para viajar a mi futuro y además le dije qué tipo de futuro. Y me hizo esto. Vamos a ver otras. Eso, por ejemplo, es la imagen de otro tipo de portal a otro tipo de situación, que es un portal más emocional, en este caso, que va hacia una herida emocional. Esto que vemos aquí es una especie de, vamos a llamarlo lugar, en el que mezclar tu ADN con otras especies. Con lo que veis aquí es una especie de vaina en el que el ADN de un humano se puede mezclar con el de un vegetal.
yo le pedí eso, o sea, él solo no se lo ha inventado, me lo he inventado yo. Le dije qué textura quería y qué colores, pero a ver, esta cosa que parece una especie de, no sé, yo no lo dije tan claro que lo quería así, ¿vale? Entonces, hay un componente de información que añade él. Esto, por ejemplo, es una especie de portal de tomografía, el lugar donde hacen esos escáneres cerebrales. Yo le dije que quería una especie de lugar en el que tú te colocas dentro y ahí te sublima en sonido. Me hizo esto. A mí me parece fascinante. El día que yo hice esto, lo guardé todo, lo envié a mi galerista. Y dije, ¿sabes? Como cuando alguien hace un descubrimiento, momento eureka, estaba entusiasmada y me contestaron, no hemos podido bajarnos las imágenes, no lo podemos ver por un problema técnico. Luego sí, ¿no? Pero hubo ese momento de que te imaginas un momento eureka y a ti te entusiasma y bueno, luego hay problemas tecnológicos también. Pero veis que hay una información mía y una información de él, es una cocreación. Aquí, por ejemplo, he estado iterando sobre la idea de ese tipo de lugar en el que podamos trascendernos en sonido. ¿Qué pasaría si tú pudieras decidir cómo quieres acabar tu vida y decidieras que quieres acabar como puro sonido? ¿No? Yo le dije palabras que tenían que ver con el mundo del sonido y este es mi trabajo de escritora, de persona que trabaja con el lenguaje. Si yo no encontraba la palabra correcta, os prometo que son horribles las imágenes que salen. O sea, el archivo que traigo aquí está muy curado, el algoritmo se enseña como un niño y a partir de a lo que a ti te gusta aprende, con lo cual, como toda herramienta, el algoritmo, la herramienta, hace aquello que puede hacer con lo que tú le das. Él solo no hace esta imagen, no usa esos colores, no tiene esas texturas. He sido yo. Pero él ha añadido estas trompetas que él ha interpretado según su cosa de lo que era el tipo de sonido que yo le decía. Esto también, este es otro portal para trascender en sonido. A mí me pareció maravilloso esas cosas así saltando, porque ya para mí introducía la dimensión de la danza y eso ya me entusiasma aún más. Y para acabar, ya le pedí que me representara el sonido de una herida líquida, esa herida emocional que tiene la protagonista y que no he podido dar imagen. Y me presentó esa imagen, y esa imagen para mí es importante porque me demostraba no solamente lo que era, que es como una pasta, una cosa así como dulce, pero que detrás tiene algo que parece como abejas, miel, que sabemos el carácter metafórico, ¿no?, de las abejas, sino que yo no le había hablado de abejas en esa imagen, sino en otras. Y había aprendido todo lo que a mí me gustaba, con lo cual yo le decía quizá 4 órdenes, pero añadía lo aprendido, que es básicamente lo que hace el algoritmo de Spotify, que cada vez te da canciones más acertadas a tu gusto. Entonces, para que veáis las posibilidades que tienen este tipo de programas, la capacidad que tienen de poner en imágenes las metáforas, cómo los poetas, y esa es mi conclusión, pueden convertirse en artistas y en arquitectos pronto, cuando podamos imprimir todo aquello, y por lo tanto la importancia del arte y de la literatura que unen en este tipo de tecnologías cada vez más cerca la tecné con la imaginación, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Tecné con la poesis. Con la poiesis, ahí lo has clavado. Entonces, el prompt, la orden que le di para hacer esa imagen es, quiero que sea el título de mi próximo libro, pero no lo vaya a decir hasta que salga. Muchas gracias y seguimos. Bueno, muchísimas gracias a los dos, ha sido refrescante, ha sido fascinante, divertido, profundo. Tenemos 25 minutos. Voy a haceros una primera pregunta y luego damos oportunidad a que empecéis a preguntar desde el público y desde casa, que creo que hay mucha gente siguiéndonos en redes también. Y una primera pregunta es, y los dos habéis aludido a ello, es
la inteligencia artificial como un instrumento poderoso y muy interesante para los creadores, o un creador, o es un creador en sí, o lo que hablabas también de un colaborador, un co-creador, ¿no? ¿Cómo lo veis ahora? O sea, ¿en qué punto creéis que estáis y hacia dónde creéis que puede llegar? Yo lo que me ocurre cuando escucho a Alicia o hablamos es que lo que para nosotros es muy natural, ¿no? Te das cuenta que para el 99% de los artistas y escritores es ciencia ficción, ¿no? O es surrealista, o es muy extraño, etcétera, ¿no? Yo diría que para la mayor parte del sector creativo ni siquiera es todavía una herramienta, están descubriendo, pero para muchos artistas contemporáneos que son pioneros, que llevan décadas trabajando en temas digitales y algunos que llevan ya años trabajando con inteligencia artificial, es una herramienta absolutamente natural y fascinante, como lo fue el Photoshop, ¿no? Cuando el Photoshop o el Autotune comienzan a ser herramientas de la fotografía o de la música, hay una desconfianza, hay una problemática, hay quien opina que si tu voz ha sido procesada con Autotune no cantas bien, si tus fotos son photoshopeadas tienes que decirlo, ¿no? Si rastreamos la arqueología de la implementación del Photoshop, hubo quien opinó públicamente que había que decir he usado tal filtro o he usado en el 34% la herramienta, ¿no? Ahora, evidentemente, ningún fotógrafo del mundo dice si ha usado Photoshop o no, es algo naturalizado. Yo creo que vamos hacia ahí, hacia la naturalización de la inteligencia artificial como colaborador. Lo que ocurre, claro, es que es una súper herramienta, ¿no? O sea, pasamos de las herramientas en que había una subordinación clara y tú usabas la herramienta y te ayudaba a ti, a otro nivel que está por descubrir y está por inventarse. Los ejemplos de Alicia son buenísimos a ese respecto, ¿no? Y ahí hay ahora mismo una bifurcación, ya se habla del ingeniero del prompt, ¿no? La ingeniería del prompt, de la orden, del comando, de lo que le dices a la inteligencia artificial para que cree la imagen o cree el texto o cree el programa o la app o el vídeo o lo que fuera, y el artista del prompt, ¿no? Que serían estos artistas que se han hecho muy conocidos, algunos de ellos, creando imágenes digitales porque son muy buenos, justamente como Alicia, diciendo qué tiene que contener la imagen y hacen imágenes originales a través de una serie de órdenes. Durante 6 meses, los artistas del prompt, más conocidos ahora en Instagram y algunas redes sociales, publicaban a menudo los prompts que ponían, ¿no? Y a menudo era dibuja o crea la imagen al estilo de este ilustrador, de este artista, etc., ¿no? Ahora, en las últimas semanas, han empezado a no poner sus prompts para que no los imiten y hagan imágenes parecidas. O sea, el ego humano, ¿no? y los tics humanos no pueden ser controlados y caemos siempre en las mismas miserias, ¿no? De la autoría. O sea, tú te has hecho famoso haciendo que la máquina imite el estilo de artistas famosos. Esos artistas famosos se han rebelado contra tu imitación y ahora tú te rebelas contra los que te imitan a ti, que tú has vampirizado a otros, ¿no? Esa rueda. Pero bueno, esa bifurcación entre ingenieros del prompt y artistas del prompt nos vuelve a ubicar en la eterna oposición entre arte y ciencia, entre humanidades y tecnología, y yo creo que justamente lo que habría que intentar es encontrar modos de convergencia y ojalá que, como dice Alicia, se desdibuje la frontera entre el creador y el arquitecto o el técnico o el ingeniero, y ojalá encontremos modos de que realmente haya una convergencia real en este nuevo panorama o campo o ecosistema que se abre y que tiene una potencialidad infinita. Sí, yo solamente añadiría
que hay muchas notas al pie a cada una de las frases que decías. Yo corroboraría y a la vez añadiría nota al pie, que es, hay el componente puramente creativo, que a mí es el que me fascina, luego hay el componente de gestión del trabajo y de reconocimiento del trabajo para los profesionales, que es, bueno, cada nueva herramienta ha traído un cambio de lo que era una cierta profesión, ¿no? Yo sí que entiendo que si una compañía, vamos a decir que OpenAI, pues tiene todas las herramientas, está, digamos, creando imágenes que pueden los creadores atribuirse ellos, pero hay unos intercambios en los agentes que aún no están regulados porque son muy recientes. Y además hay unas profesiones que son, vamos a desligarlas de la tecné, pero sí de la educación de la sensibilidad, que es que yo ayer justo estuve en una charla sobre blockchain y comercialización de NFTs, y había músicos, había ilustradores, los artistas conceptuales aún no han llegado mucho a estos debates, pero el marketing y la ilustración van por delante en el debate del arte digital, y ya están hablando de los tokens, de tipos de comercialización, porque una cosa estamos de acuerdo todos los artistas, cuesta entre 10 y 20 años generar un lenguaje tuyo, y eso tiene un valor. Que eso un algoritmo se lo coma y, digamos, lo pueda, digamos, seguir generando, como por ejemplo antes pues había ciertos pintores que imitaban a Miró y hacían copias de Miró, pero sabemos todos que el que había desarrollado todo el conocimiento sensible para crear ese estilo y que le había costado muchos años llegar a la infancia, como él decía, fue Miró. Entonces, ¿qué pasa? Que actualmente cantantes dicen, es que ya es posible que alguien me haya cogido la voz y haya creado una canción mía sin que yo sepa nada, a mi estilo, con mi voz. Entonces, eso es lo que hay que regular, que también pasa con Spotify, con todas estas grandes corporaciones, digamos, que permiten extraer un capital cognitivo, sensible, y aún no sabemos cómo esto se está, digamos, regulando. Y aquí, como siempre, los productores son los que normalmente salen perdiendo, porque son los que a veces menos poder tienen para interlocutar con la gran industria. Y personalmente, yo soy una de las personas entusiasmadas con la posibilidad de los imaginarios, de lo impensable que podamos llegar a hacer, pero también soy una férrea defensora de que el trabajo cognitivo sensible que requiere generar un lenguaje propio, sea metafórico, sea por la palabra, por la imagen, por la música, hay que reconocerlo y hay que valorarlo, porque si no pasará que los artistas serán cada vez más pobres y las grandes corporaciones se convertirán en señores de todo un capital que hasta ahora no incluía el capital, digamos, sensible, pero ahora lo puede incluir, ¿no? El capital creativo puede ser absorbido. Entonces hay pensadoras y creadoras de este tipo de entornos creativos como Holly Herndon, que os recomiendo mucho seguir, que ella ha hecho una tesis doctoral sobre a quién pertenece la voz. Y no es que ella sea una de estas apocalípticas, ella usa inteligencia artificial, usa voz de mucha gente, pero con consentimiento. Es decir, tiene que haber un entorno regulado para proteger nuestros, digamos, capitales poéticos, por no decir datos privados que sean sensibles a las compañías de seguros, por ejemplo, ¿no? Eso ya entra dentro del campo del pensamiento hasta ahora habitual en los peligros de la tecnología, pero es que ahora tenemos que también proteger nuestro capital sensible, ¿no? Que ha sido tan yo creo, caro de conseguir, ¿no? Y esa es mi conclusión. Estamos de acuerdo nosotros y están de acuerdo ellos, porque las empresas están exigiendo regulación, claro, porque es el salvaje oeste. Claro, ahora mismo es el salvaje oeste. Esa era, te has adelantado a lo que quería preguntar, que era hablar un poco de qué pasa con los derechos de autor, ¿no? Claro. Que es esto que estás diciendo. Pero
está más o menos contestado, más o menos no, muy bien traído y argumentado ya. ¿Hay alguna pregunta del público? ¿Nadie quiere? ¿Seguimos entonces? Sí. Bueno, yo lo que para mí ha sido refrescante y es que cuando he participado como moderador siempre, nunca activamente, o como público en este tipo de conversaciones sobre inteligencia artificial o sobre el mundo digital, es verdad que hay, y es muy refrescante por oíros, es ver hablar más del potencial positivo, y por positivo, como decías, pero la distopía va por dos lados, ¿no? Una es el uso que hace el ser humano y el sistema en el que vivimos de esto, que es el problema, y el otro que a mí me preocupa menos porque creo que está más lejos, pero es el día que se revele, que la máquina se revele, o sea, que la inteligencia artificial empiece a tomar decisiones, o sea, que te acabe diciendo, oye, que esto que estás escribiendo no tiene que ver con lo que te había dicho yo y está mucho mejor. Claro, o sea, sea como... Sí, que haya como una especie como de superioridad moral o de opinión o de intervención. Incluso que tenga opinión. Claro. A ver, yo cuando Carlos propone que este ciclo tenga que ver con la simbiosis, entiendo que pensamos en relaciones horizontales, ¿no? De distribución y de cooperación, pero evidentemente las jerarquías aparecen siempre, como dice Alicia, y con ellas los problemas. Yo diría que lo que ocurrió hace un siglo y medio y coaguló hace poco más de un siglo con la aparición de la fotografía, que hace que el paisajismo y el retratismo deje de tener sentido en términos miméticos y que provoca las vanguardias históricas de la pintura y la eclosión del arte conceptual, está ocurriendo ahora con el GPT-3, que está creando lenguaje de un modo que obliga a los escritores a que nos planteemos qué sentido tiene que tecleemos lenguaje, ¿no? O sea que de algún modo lo que tú comentas ya está ocurriendo, no con opinión humana, pero sí con una especie como de statement neutro. O sea, tú le dices que escriba algo, lo escribe y quizá ya escribe mejor que tú y tú lo puedes ver. Yo me pregunto qué ocurre con un estudiante de secundaria que todavía no domina la sintaxis y la gramática y la ortografía y ve que la máquina lo hace a la perfección. Ya ocurre eso, ¿no? De algún modo, que te está proponiendo algo que cuestiona tu conocimiento, y hay mucha gente que está utilizando el chat GPT-3 para aprender inglés. Claro, escribe mucho mejor que tu inglés. Tú le puedes preguntar y tú puedes mejorar tu inglés con la interacción con el chat GPT-3, ¿no? Entonces, yo creo que más que pensar modos humanos de distopía o de crítica o de cuestionamiento, hay que pensar que ya ocurren modos no humanos en que eso se está dando, ¿no? Por otro lado, el siguiente paso, que sería esa autonomía, que parece ser que el auto-GPT apunta hacia ahí, ¿no? Ya hay o sea, en 6 meses ha aparecido una nueva tecnología que permite el autoprompting. O sea, el auto-GPT, tú le das una primera instrucción, pero se inventa instrucciones él mismo, ¿no? Y sería un adelanto, un paso adelante hacia esa singularidad que puede ocurrir dentro de 10 años o de 100, no lo sabemos, o nunca. Yo creo que sí que va a ocurrir. Entonces, digamos que ese ir hacia la autonomía es lo que tú planteas y que siempre vemos en clave distópica, cuando en verdad ya hace tiempo que ocurre. Entre el 80 y el 90% de la inversión bursátil está ocurriendo automáticamente a través de algoritmos y de programas de inversión y de compra-venta de activos. O sea, la revolución y el control algorítmico ya ocurre en algunas partes de la realidad, donde el futuro ya es presente, ¿no? Entonces, como que lo que hay que es intentar ver lo que ya está pasando e intentar entender lo que pasa, en vez de, yo creo, perder energías en imaginar de un modo poco documentado escenarios de futuro que responden a mitos y a imaginarios
que se han repetido de un modo un poco automático. Yo tengo una novela anterior a esta que se llama Membrana, que es una distopía, que a mí me gusta, creo que es un libro sólido, digamos, pero cuando la acabé me di cuenta que era distopía y que yo no quería escribir una distopía, ¿no? Entonces, como que la distopía se impone de un modo inconsciente y hay que intentar, como dice Alicia, buscar protopías. Sí, es súper difícil. Nosotros mismos yo creo que estamos algorítmicamente condicionados por una cosa que son los referentes culturales que hemos recibido, ¿no? Entonces, en mi caso lo vi exactamente el día en que, cuando quise hacer el vídeo de An Understanding of Control, que es el que habéis visto, pues la persona que me hacía el sonido pues ya ponía música de malo y de hombre malo cuando aparecía el dron. Y un momento, aún no hemos dicho que es podría ser una, podría ser buena, pero ya vemos tecnología emancipada, ¿no? Y claro, ¿por qué, no? Porque tenemos toda esa cantidad de películas y luego libros, empezando por Frankenstein, pero podríamos ir más atrás hasta el Golem, ¿no? Que era ese mito judío de la piedra que le ponían una palabra, la animaban y luego se iba contra su creador, ¿no? Hay como tanta cultura sobre la revolución, digamos, la rebelión de la máquina, que es difícil dejar de pensar en términos binarios, es decir, ellos, nosotros, utópico, distópico, o sea, hay que deshacer muchísimas cosas, o sea, no hay ellos, nosotros, ellos son, o sea, esa cosa es nosotros, es nuestro lenguaje emancipado de un modo particular, como una herramienta. Luego, pensar que si esa herramienta tiene, como tú bien dices, una autonomía, la tiene en relación a lo que tú, imagino, le hayas pedido, porque aquí hay la pregunta que para mí es más divertida, o sea, divertida en general, técnica y poéticamente. ¿Qué desea la máquina? ¿No? Si es difícil que tu psicoanalista te pregunte, ¿qué deseas? Pero tú, ¿qué deseas? ¿Qué desea la máquina? ¿Tú crees que la máquina desea ir contra de nosotros? O sea, los deseos de la máquina, vamos a decir, poder, riqueza, dinero, amor, ¿son los nuestros? Bueno, quizá tan condicionados por el lenguaje como están, quizás sí, pero quizá no, ¿no? Entonces, a mí esa me parece una pregunta divertida. ¿Qué desea la máquina? Y volviendo al realismo, claro, o sea, las máquinas emancipadas harán lo que digan sus dueños, imagino, ¿no? Entonces, ahí la pregunta siempre nos vuelve a nosotros, que es, tú no eres humano, y el que no será humano será el humano que haya programado esa máquina que se revele o pueda dañar a alguien, yo creo. Efectivamente, los villanos son Donald Trump y Elon Musk, no el ChatGPT 3. Sí. ¿Hay una pregunta? Bueno, pues muchas gracias a los dos. Israel Velasco, desde México, pregunta cuáles son los desafíos que estáis encontrando en el desarrollo de competencias de investigación y la IA. ¿Cómo sugerís que debemos aprovecharla? Competencias de investigación en inteligencia artificial. Depende del campo del que vengas. Es muy distinto cómo ha trabajado Jorge en su libro que cómo estoy trabajando yo. En mi caso, voy a dejarlo claro, intento que la máquina sirva para llegar donde yo no puedo llegar y siempre decir hasta cuándo la cosa es mía, hasta cuándo la cosa es suya o si es una colaboración. Por ejemplo, en el vídeo se veía claro la línea humana, la línea de máquina, que eso en literatura se traduciría en que yo citaría a la máquina, ¿no? O sea, dejando claro cuáles son las fuentes. Luego ya cuando esta persona habla de investigación, yo le diría de qué tipo de investigación, porque si es universitaria, por ejemplo, hay un caso muy divertido que me ocurrió hace nada, que una colega me dijo, no, que un amigo suyo de Estados Unidos, de una superuniversidad que estudia filosofía analítica, de repente empezó a usar ChatGPT, claro, qué mejor razonamiento analítico que el de ChatGPT. Y de repente lo usó, no lo dijo, y su tutor de tesis, ahí va, cómo ha mejorado tu inglés y qué bien que razonas ahora. Y claro, me fui yo a mi director de tesis, mira lo que está pasando. Y mi director de tesis, que es más bien de las personas optimistas, me dijo, pero si eso es estupendo,
¿quién necesita todos esos razonamientos analíticos? O sea, que los haga ChatGPT, ¿no? Entonces, claro, depende mucho del ámbito de Sí, investigación. supongo que la pregunta tiene que ver con el tema académico, que es un ámbito Claro. en el que Alicia y yo no estamos como, o sea, no escribimos papers, ¿no? ¿Tú no escribes papers? Ahora sí, Ahora, me tocará, sí, pero bueno, yo no. Pero sí que es muy interesante que ya la UNESCO ha publicado un informe oficial sobre el ChatGPT-3, que está online, para temas educativos, y que AMPA, esta agencia reguladora académica, ya ha publicado las normas de cita de ChatGPT. O sea que la academia, para mi sorpresa, igual que los estados, para mi sorpresa, la Unión Europea y la UNESCO, que es como una burocracia, ¿no?, ministerial muy lenta, ha reaccionado muy rápido, y eso es una muy buena señal, porque creo que esa regulación va a llegar mucho antes de como llegó con Facebook o con TikTok, y que todo se está dando para que haya un gran pacto que permita que podamos convivir con estas tecnologías sin caer en atropellos y en... Bueno, yo pensaba que esto podría colapsar, por ejemplo, el sistema judicial, ¿no?, por la gran cantidad de ciberdelitos que va a haber. Ahora con 12 segundos de voz ya puedes clonar la voz y hacerle decir a cualquier voz lo que tú quieras. O sea, yo hoy he recibido un email de un supuesto doctor súper bien escrito que me invitaba a colaborar en una investigación entrando en una página web y dando mis datos. Es una estafa, ¿no? O sea que el crimen, o sea, si no reaccionan todos los agentes sociales y políticos, esto va a ser un desastre, y creo que va a haber esa reacción, por suerte. sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido para mí un placer, y por lo que veo en la sala también, por las caras, y seguro que en casa también. Solo deciros que antes de irnos, recordaros que el próximo miércoles tendrá lugar la última sesión del ciclo, en la que Juan Arnau y Almudena M. Castro hablarán sobre las relaciones entre ciencia y escritura, moderados por Pere Estupiñán. Muchísimas gracias, y yo creo que se merecen un súper aplauso.